Francisco Álvarez, presidente del IMEF, Grupo Yucatán. El término bancarrota se refiere cuando uno está en quiebra. Una empresa está en quiebra cuando los resultados financieros de la empresa, el monto de sus pasivos son mayores que el monto de su capital contable. Entonces la empresa ya no es un entorno económico que puede operar. Yo te diría que nos remontemos, vamos a pensar en México 1994, antes de que se diera el famoso efecto tequila. México tenía menos de 4,000 millones de dólares de reserva y el monto de pasivos que iban a vender era de algunas decenas de miles de millones de dólares. Entonces, en ese entorno, México está en un entorno que no era sustentable su economía. El día de hoy, México tiene reservas bastante fuertes y el monto de la deuda en corto plazo es bastante limitado. México está ahorita en un entorno de una atonía financiera. ¿Qué significa atonía? Falta de vigor en la economía. Aunque vamos a acabar con un Producto Interno Bruto inferior al 2%, 1.9, 1.8, los indicadores que estamos teniendo del IMEF, indicadores acelerados de la economía, nos están hablando de indicadores de menos de 50 puntos. ¿Qué significa? Un entorno de no crecimiento, inclusive un pequeño de crecimiento o un crecimiento muy magro. ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno en ese entorno? Buscar qué requiere la economía para incentivar. Ahorita, como primer año de gobierno que va a tener Andrés Manuel, mi recomendación sería hacer un presupuesto base cero, revisar todos los temas en qué está gastando el gobierno y en ese futuro el país que está en la visión del nuevo presidente. Claro. Y tomar en cuenta dos cosas. Uno es, se requiere un superávit en cuenta corriente. Y dos, que no se puede incrementar el techo de deuda que ya tenemos el día de hoy. Al hacer el presupuesto base cero, esperemos que hay mucha reducción, tanto en gente, en número de posiciones y en gasto no indispensable. Este gasto no indispensable tendría que ser inyectado a actividades productivas. Vamos a pensar, si pensamos específicamente en Yucatán, ¿qué pasaría si el gasoducto se termina y el gas ya llega a Yucatán? Automáticamente las tarifas de energía eléctrica van a bajar y eso va a generar no solamente el beneficio de los yucatecos, a nivel país es importante el beneficio social, pero hablando a nivel empresarial y crecimiento económico, va a ser más barato producir en Yucatán. Eso lo que va a generar es que las empresas sean capaces de exportar las que no pueden hoy o dejen más utilidades en México. Sobre esa utilidad van a pagar un impuesto sobre la renta mayor. Probablemente van a poder pagar salarios mayores. Eso significa que los empleados van a pagar un ISR mayor. Sigue siendo un entorno de ganar. Por otra parte, al tener un mayor salario, van a consumir más bienes. Eso significa que el gobierno le vuelve a llegar algo de recursos vía impuesto al valor agregado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Es comparar. Mira, esta estrategia me va a generar tanto y por otra parte, analizar reducir la deuda. Estamos en un entorno que hace un par de años el SET estaba en una tasa inferior al 4%, hoy está en 7,75% y probablemente acabe al 8%. ¿A qué se debe eso? Al incremento de la tasa en Estados Unidos. Entonces, ese tipo de factores hay que analizarlos. La economía de México está muy diferente de otros países como la Argentina y Turquía, que han tenido devaluaciones bastante grandes. Hoy podemos ver, hoy nos devaluamos 10 centavos, 20 centavos, pero si hacemos 20 centavos entre 20 pesos, ¿cuánto da? Da muy poco, 20 centavos, 2 pesos sería el 10%, 20 centavos es el 1%, contra países que han tenido 30, 40% de devaluación. No estamos en crisis, tenemos indicadores débiles y tenemos que trabajar para mejorarlos.